Ok, bueno, pues bienvenidos a un nuevo año de las reuniones de los jueves. Vamos, hola Hanna, vamos a estar viendo el capítulo por capítulo esta vez. Bueno, vamos a intentar hacerlo así. Seguimos con lo del año pasado, nos quedamos en Filipenses 2 y este jueves vamos a leer Filipenses 3, ¿vale? Entonces, antes que todo, vamos a poner esto en manos de Dios, ¿vale? Pues vamos a dar gracias. Señor, gracias porque nos permites, pues, una vez más reunirnos como iglesia. Gracias porque, pues, iniciamos un año más con estas reuniones y queremos ponerlas en tus manos, que tú seas aquel que nos mueve, que tú seas aquel que nos instruye, que seas aquel que nos dirige en todo momento, que sea aquel que nos une también, que este año sea un año de aprendizaje en cuestiones, cosas que tú quieres para nosotros como iglesia, pero igual también como individuos. Te pedimos de que tú te muevas en medio de estas reuniones, que puedas dirigirnos en nuestros pensamientos, aun si venimos luego después de trabajo, después de la escuela, con algunas cosas, Señor, podamos descansar en tu palabra, que sea ese descanso en el cual pues nuestro espíritu se puede gozar, nuestro espíritu puede descansar y sobre todo se deleita en tu presencia. Que tu Espíritu Santo esté pues a gusto en medio de nosotros, en nosotros y pueda revelarnos aún cosas más profundas de las que ya conocemos, Señor. Gracias por la oportunidad, gracias por tu palabra y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bien, pues vamos al Filipenses 3, si pueden abrir sus Biblias ahí. Y mientras van buscando el Filipenses, pues precisamente en este capítulo Pablo nos anima a no quitar nuestra vista de nuestra meta. De hecho, el título de la reunión es precisamente eso, prosigamos a la meta. Y precisamente nuestra meta precisamente es conocer a Cristo por sobre todas las cosas y estar con Él por la eternidad. Esa es precisamente nuestra meta en la cual pues no tenemos de quitar nuestra vista de esto y es nuestra meta divina. Y esa meta divina pues precisamente no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, si nosotros tenemos nuestra vista en esto, pues precisamente va a ser quizás un poquito más fácil, por así decirlo, el tener siempre en cuenta las decisiones o las cosas que hagamos o incluso las cosas que escuchemos a nuestro alrededor, pues si van dirigidas hacia esto, pues bienvenidas y si no, pues hasta tratar de hacerlas a un lado o pedir dirección a Dios para saber qué hacer. Entonces, conforme a esto, pues precisamente Pablo va a estar animándonos a nunca perder de vista esto. Y precisamente seguimos con lo mismo que venimos tratando desde el principio de Filipenses, que precisamente él trata de ver su vida, de la vida de un cristiano, pues sin el significado de vivir esa historia propia como un reflejo de Jesucristo. Y realmente es como él la está viendo y es lo que nos quiere estar tratando de plasmar. Entonces, igual a la hora de poner nuestra vista, nuestra meta en Cristo, pues es igual esa parte, reflejar en nuestra vida a la vida de Cristo Jesús, ¿vale? Entonces vamos a meternos en la palabra y para esto vamos a abrir capítulo 3 versículo 1. Y pastor, si me puede apoyar leyendo esa cita, por favor. Ahí, ¿sí me escucha? No. ¿Sí me escucharon? No. Sí se escuchó, pero creo que no todos. Ok. ¿Me están escuchando, pastor? Sí. ¿Me puede apoyar con el capítulo 3 versículo 1? Sí, perdón. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ok, bien. Primero que nada, pues es bueno hablar de Cristo. Pablo les decía que no era molesto hablarles vez tras vez las mismas cosas. Y precisamente hablando un poco con mi esposita ya tiene, así que el año pasado, y que precisamente tocaba los mismos puntos, Pablo, ¿no? Hasta incluso Ricardo me mencionaba igual en plática de la familia, que pues siempre tocaba lo mismo. Y precisamente Pablo hasta ahí, hasta el último dice, y para vosotros es seguro. Entonces, ¿Pablo de qué precisamente está hablando? ¿O Pablo de qué habla en sus cartas? Pablo habla de que somos salvos ahora sí que por gracia, por creer en Cristo Jesús y no por las obras. Pablo nos habla de la unidad de la iglesia. Pablo nos habla del amor igual entre la iglesia. Entonces, todas estas cosas
Pablo no le molesta repetirlas. Entonces, ¿qué es lo que, para qué? Pues precisamente como él decía, para vosotros es seguro. Entonces, igual, de la misma manera, pues sí, obviamente ya no tenemos a Pablo, pero igual entonces esa es bueno que nosotros estemos hablando de quién es Cristo y de lo que está haciendo en nosotros. Por ahí cuando mi esposa tomó clases con el pastor, precisamente el pastor decía de que ojalá y las pláticas que tuvieran fueran cada vez más profundas y precisamente fueran edificantes. Y la única manera en que nuestras pláticas van a ser edificantes es hablar de lo que Cristo es, de lo que Cristo está haciendo. Entonces, es bueno hablar eso, ¿por qué? Porque precisamente para vosotros es seguro. Y quizás Pablo en algún punto, pues sí, siempre está tocando, pues como habíamos visto, las cosas esenciales y las cosas pilares que debemos de saber. Y hasta ahí está bien, pero igual la misma palabra de Dios nos anima a seguir creciendo, a no solamente quedarnos ahí. Hebreos 5 13 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, platicar entre nosotros de las cosas esenciales de lo que es cómo somos salvos, quién es Cristo, es bueno, pero igual también es bueno, como dice la palabra, pues seguir ejercitándonos para alcanzar esa madurez y pues de esa manera igual ser de mayor bendición para los que nos están rodeando. Entonces, Pablo aquí dice, es bueno estarlo repitiendo y no me voy a cansar de eso. Y eso igual tiene que ser en nosotros, no nos tenemos que cansar de esto, de estar mencionando quién es Cristo, por qué somos salvos, de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo va a regresar, pero igual es bueno de que nosotros comencemos a profundizar más en la palabra de Dios para precisamente ser esas personas, bueno, esos creyentes maduros, que igual lo vamos a estar tocando un poquito más adelante. Ahora vamos con el capítulo, bueno, capítulo 3 versículo 2 y 3. Ricardo, si me puedes apoyar, por favor. 2 y 3, ¿verdad? Sí, por favor. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, gracias, Ricardo. Primero que nada, ¿a qué se refería Pablo con esa mención de los perros y malos obreros mutiladores del cuerpo? Bueno, primero que nada, pues obviamente Pablo tenía perseguidores y aparte perseguidores de la iglesia. Entonces, ¿qué se comportaban? Pues obviamente como tipo jaurías o perros, que precisamente eran los grupos. Pero muy aparte de esto, ellos consumían cualquier tipo de doctrina sin que tuvieran que tener pues ese respaldo bíblico, ese respaldo de la palabra, ese respaldo de la verdad. Entonces, a eso se refería. Y aparte, con la parte que decía mutiladores del cuerpo, pues porque precisamente ellos agarraban y pues que se movían en grupo y circuncidaban, dando que a entender de que con eso, pues prácticamente ellos ya eran salvos, ya no tenían que seguir cierta doctrina y todo eso, como que se amparaban de acciones meramente naturales para precisamente respaldar sus acciones y que ya ellos tenían el derecho de hacer lo que fuera, ¿no? Algo que nos ha aparecido actualmente como la religión, pues precisamente en las religiones muchas veces de los que tenemos actualmente, pues ciertas doctrinas o ciertas sectas tratan de ver esto, de que precisamente si tú haces esta acción, pues vas a estar más cerca de Cristo. O si tú haces esto, pues Dios te va a escuchar más, no siendo así, sino que realmente, pues prácticamente Dios escucha a aquel que va a estar hablando y a aquel que cree en él. Por eso es bueno que tengamos una relación y no una religión. Ahora, hablando acerca de lo que es la circuncisión, que menciona Pablo mucho más, bueno, un poquito más adelante, que dice que porque nosotros somos circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No es de que estuviera desmeritando lo que es la circuncisión, que antiguamente precisamente separaba al pueblo de Dios por una parte física, que les decía apartados, pues precisamente por eso es lo que señalaba cuando se circuncidaban, apartados. Pero actualmente, ¿qué es eso? No quiere decir de que nosotros, pues como ya no estamos circuncidados, no somos parte del pueblo. Al contrario, desde el momento de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y nosotros lo aceptamos, ya sí existe una circuncisión. Pero ¿qué es circuncisión? Pues precisamente es apartado. Entonces, Él nos circuncida de manera espiritual y nos aparta para Él.
Es decir, que nosotros igual somos circuncidados, pero no de una forma física, sino de forma espiritual. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en Cristo, pues ya somos apartados y en la parte que dice que servimos en el Espíritu a Dios es que servimos guiados por el Espíritu Santo. Es una parte en la cual igual da a entender de que somos apartados. Una cosa es servir simplemente a Dios y pues de una manera que uno quisiera entender, pero una cosa diferente cuando tú eres apartado y dejas guiarte por el Espíritu Santo y sirves a Dios. Trae mayor bendición y igual trae fruto. También en la segunda parte donde dice, y nos gloriamos en Cristo, pues es de que nos gozamos y nos alegramos en Cristo al realizar este servicio. Entonces, es ese proceso, somos circuncidados y ahora somos guiados por el Espíritu Santo para servir a Dios y en esa parte igual nos glorificamos y nos somos igual hasta incluso bendecidos por servir a Dios y servir a Cristo de esa manera. Es a lo que se está refiriendo ahí Pablo. Entonces, de esa manera, pues igual seguimos poniendo, bueno, está intentando que nosotros pongamos esa vista en la meta, que es precisamente servir a Cristo Jesús y hacer las cosas conforme a Él le agrada. Vamos al capítulo 3 del versículo 4 al versículo 11. Ah, Mel, ¿estás por ahí? Creo sí, pero no. Ah, ya vi ahí por ahí un reflejo. Bueno, pero creo que ahí se me fue. Gaby, ¿me puedes apoyar? También. Ah, no sé, ahí está. Sí, no, sí, anda fallando mi internet. Es Filipenses 3 Del del 4 4 al al 11. 11, por favor. Dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que yo la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo Ya. mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ok, gracias, Gaby. Bueno, en esta parte, pues precisamente, primero que nada, Pablo se pone como ejemplo, porque vemos de que precisamente él comienza a mostrar, por así decirlo, todas sus credenciales, en la cual él se podría vanagloriar y decir, ok, por esta parte, pues yo tengo mucho más derecho que todos ustedes. Pero igual en esa misma parte, pues precisamente dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganancia, para ganar a Cristo y ser hallado en él. Entonces, en esta parte donde Pablo precisamente pone todas sus credenciales, no está mal que, por así decirlo, que uno tenga logros, que uno tenga incluso premios por esos logros, tenga metas que han sido alcanzadas, tenga sueños y sueños que pues obviamente uno puede quizás alcanzarlos o no alcanzarlos, pero no está mal tenerlos. Pero el punto es de que precisamente para qué son. Son para vanagloriarse y confiar en ellos. Eso es lo que
lo que no tenemos que hacer. Mientras que tenemos que hacer lo contrario, que es rendirlos a Cristo y confiar en Él. Por ejemplo, yo que soy ingeniero, podría yo decir, pues ya que soy ingeniero, pues voy a agarrar y voy a tener un buen trabajo, voy a agarrar y voy a tener una casa, voy a viajar, pues sí, hacer lo que yo quiera. En cambio, sería muy diferente que gracias a Dios tengo esta ingeniería. Primeramente Dios, si Él quiere, voy a tener un hogar, voy a construirlo y primeramente Dios, si me permite formar una familia, bueno, ya estoy casado, pero es todo de acuerdo a que Dios, pero aún si es de que Dios me dirige y me instruye a hacer algo con lo que Él me ha dado, pues voy a hacerlo. Es decir, que no estoy confiando en lo que aún así Dios te está permitiendo hacerlo, sino que estás confiando en que precisamente aquel que te está dando todo esto. Entonces, es esa parte en la cual nosotros tenemos que sí, tener todo esto, pero igual Pablo llega a este punto, dice que todo esto lo tengo como pérdida. Y no es de que precisamente lo haya olvidado, porque precisamente gracias a todo este conocimiento que él tenía, pudo expresarse de la forma que se expresa aquí, y aparte igual a la forma en que les hablaba a ciertos religiosos, a ciertos maestros de la palabra, les hablaba con autoridad por aquel conocimiento. Entonces no está mal eso. ¿Vale? Pero él lo tenía como pérdida y hasta último me llamó mucho la atención esta parte, ser hallado en él. Y precisamente, ¿qué es ser hallado en él? Bueno, ser hallado en Cristo no es meramente un estado externo, sino una transformación interna donde el creyente se identifica plenamente con Cristo y su vida refleja su presencia y su poder. Entonces, todo lo que precisamente tenía Pablo allí seguía existiendo, pero lo rindió completamente a Cristo. Entonces, todo lo que Dios nos ha estado permitiendo hacer, nosotros tenemos que rendirlo a Él, para que todo lo que hagamos, pues precisamente lo refleje a Él. Es precisamente esa parte en la última donde dice, bueno, de la primera parte que dice, ser hallado en Él. Entonces, nosotros ahora podemos rendir todo esto. ¿Para qué? Para que cada cosa que nosotros reflejemos, perdón, cada cosa que nosotros hagamos pueda reflejar a Cristo y de esa manera nosotros podamos ser hallados en Él. Nada de lo que podamos pensar, hacer, hablar, X cosa, pues se salga de lo que es Cristo y así nosotros podemos reflejarlo a Él. La segunda parte en la cual Pablo hace mención que incluso Él ya no vive por su propia ley o por la ley o justicia que Él había conocido, sino que ahora que precisamente era una ley humana, sino que ahora vive en una fe, bueno, vive a través de la fe en Cristo. Y esto es radical porque precisamente él toda su vida había vivido en esto, en que precisamente si los cristianos que él perseguía, pues obviamente no estaban de acuerdo a la ley, pues por eso agarraba, iba y los perseguía y los llevaba al Coliseo, etcétera, para matarlos. Pero ahora es tan radical que precisamente la ley, o más bien la fe en Cristo, que dice que si X persona creía en Cristo Jesús, pues todos sus pecados serán perdonados. Ahora él tenía este cambio de mente que yo creo, bueno, no sé qué tanto le costó, pero al menos yo me trato de poner un poco en su papel de que yo pensaba de que pues hasta incluso una persona que venía haciendo mal, si creía en Cristo era parte del pueblo, era parte, era mi familia, o sea, era parte de él. Entonces, él decía que ahora ya estaba viviendo de esta manera. En la última parte del 11 que dice a fin, aquí, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, y la justicia que es Dios, que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, precisamente le estaba ya dando pauta a que todo lo que él conocía de que tenía que hacerse justicia a alguien malvado y todo eso, podía ser cambiado tan radicalmente si él podía creer, o más bien si la otra persona creía. Entonces veo como Pablo existía a él ya el amor de Cristo y el perdón, porque venía siendo un hombre muy tajante con lo que él conocía acerca de la ley, pero ahora es tan real lo que Cristo hizo en él
que hasta incluso la persona que él perseguía o que hasta incluso puede ver que estuvo mal, pero si él creía en Cristo Jesús, era parte de su familia. Entonces, de la misma manera, igual nosotros, si vivimos bajo esa meta de hacer como, ahora sí que de conocer a Cristo y de hacerlo conforme Él nos dicta en su palabra, y podemos vivir bajo a esa fe en Cristo, podemos o tratamos de ver esto si es de que han hecho cosas malas, hasta incluso cosas que personas que conocemos y creen en Cristo, ya son parte de nuestra familia. Familia que incluso puede ser de que nos haya herido, pues igual ya son parte de Cristo. Entonces, todas estas partes son las que ahora nosotros, si nuestra meta está en eso de agradar a Cristo, nuestra meta es conocer más a Cristo, debemos de vivir igual en esta parte de la, ahora sí que vivir por la fe en Cristo, ¿vale? Vamos ahora con el capítulo 3 del versículo 12 al versículo 14. Suegra, si me puede apoyar, por favor. No que ya lo haya alcanzado, ya ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Suegra. Bueno, primero que nada, esto es simplemente, o sea, es un descanso para nosotros, por así decirlo, porque Él está diciendo, ni yo mismo lo he alcanzado. Y eso igual habla de que precisamente, como Él dice, prosigo a la meta. Igual nosotros, de la misma manera, jamás lo vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque primeramente que nada, Cristo es totalmente inmenso, Dios es totalmente inmenso que jamás vamos a poder llegar a comprender todo y a conocerlo todos. Aquí puse en mis notas, Él siempre nos va a llegar a sorprender. ¿Por qué? Porque es así. Él es inmenso. Y precisamente Pablo decía, yo voy a proseguir. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome, incluso dice que ciertamente de lo que queda atrás. Igual hay cosas que quizás en el camino que nosotros tenemos como creyentes, va a haber cosas que pues no tuviéramos que haber hecho. Pero igual en eso, pues Dios tiene misericordia y tiene perdón para con nosotros. Y no se queda ahí, sino que prosigue a la meta, proseguir a conocer más. No es de que haya encontrado la perfección, decía un pastor, dice, esa es la idea. La idea es alcanzar esa perfección, ¿no? Y es donde vamos a estar caminando. Entonces, de la misma manera, Pablo no es de que ya haya alcanzado la perfección y fuera perfecto, nadie lo va a hacer. Pero esa es la idea. La idea es de conocer a Cristo, la idea es de proseguir caminando en esto hasta que Él venga o hasta que nosotros partamos igual con Él. Entonces, hagamos, ahora sí que como es nuevo año, pues igual hagamos más que lo del año pasado. Tratemos de poner, bueno, no tratemos de poner, sino lo que el Espíritu Santo está poniendo en nuestras vidas, en nuestra mente y nuestro corazón, pues tratarlo de llevarlo a cabo, hasta incluso cosas que pues lleva años diciéndonos y no lo hemos llevado a cabo. Entonces, podemos poner cosas prácticas y aquí les voy a dar solamente 3 minutitos para que pongan ahí en su blog de notas de celular o si tienen su libreta como Richie, que yo siempre veo que lleva su libreta, apunten 3 cosas prácticas que este año ustedes pueden hacer para conocer más a Cristo. Como por ejemplo, yo les voy a dar 3. Leer el libro del peregrino todos los viernes, cosas exactas, es decir, cosas prácticas de los viernes, porque precisamente, pues como dice el pastor, pues el objetivo es irnos libro tras libro cada año, entonces esa es una cosa que podemos hacer. En este caso yo puse leer el libro del peregrino los viernes, exactamente los viernes puse un día. Le estoy dando sus 3 minutos, ¿eh? Pero yo le estoy poniendo ejemplos. Leeré Proverbios un capítulo por día, hablando de que Proverbios tiene, creo, treinta capítulos. Entonces, y meditaré, como yo luego ando para acá y para allá, dije, pues meditaré en él mientras que voy al trabajo. Luego voy en el trabajo en el patín, entonces ahí puedo ir meditando. O la otra igual puse todas las noches antes de dormir, daré gracias a Dios con mi familia por lo que he visto que Él ha hecho durante el día. Entonces, son esas 3 cositas que yo puse, pero pues ustedes pueden poner otra cosita, pongan ejemplos
exactos para que puedan como quedarse su palomita que check si lo hice o check no lo hice. Les sobra un minutito. Ya si no lo logran, pues al terminar la reunión lo pueden hacer, ¿vale? No vayan a poner de ver Betty la Fea para estar actualizado con el pastor, porque eso no toma, eso no vale. ¿Listo? Falta casi Falta un minuto. Hola, Hanna, ¿tú ya apuntaste, Hanna, tus tres? Ah, de aquí te vemos, Hanna, te vemos aquí en la cámara. uno. Piénsele, piénsele. ¿Tú ya, Memo? Listo. Este era de los dos. Ah, no es cierto. Ok, bien. Ya pasan los 3 minutitos. Vamos a seguir. ¿Vale? Vamos con el capítulo 3, versículo 15 al 16. ¿Vale? Entonces, Oscar, ¿me podrías apoyar? Bueno, si es que puedes. A ver, no sé si ya me escuchen. Sí, te escuchamos, fuerte y claro. 15 y 16. Sí, por favor. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintámonos una misma cosa. Bien, entonces, gracias. Bueno, primero que nada, ahí vemos como que dije, híjole, Pablo decía que no era perfecto y aquí ahora me está diciendo que así que todos los que somos perfectos, ¿no? Bueno, pero aquí perfecto no se está refiriendo a que simplemente ya es el perfecto, ni tampoco se está refiriendo Pablo a una persona que no tiene, es que no, así que sin pecado, más bien se está refiriendo a la madurez. Significa pensar y vivir en rectitud, obviamente por un compromiso con Cristo. Entonces, precisamente esa parte que así que todos los que somos perfectos, es decir, a todos los que han alcanzado esa madurez, que es pensar y vivir en rectitud y un compromiso con Cristo, pues entonces ahora sí vamos a, tenemos que tener un mismo sentir. Y si otra cosa sentís, esto también lo va a revelar Dios. ¿Por qué? Porque existe un compromiso con Cristo. Pero ahora vamos a profundizar un poquito más acerca de lo que pues si hemos madurado o no madurado. Entonces, ¿qué es en sí la madurez? ¿O cómo sabemos si hemos madurado? Bueno, la madurez, primero que nada, no se mide en edad, a diferencia de lo que pues normalmente podemos decirlo, sino que realmente en la palabra madurez significa en un desarrollo espiritual. Entonces, un cristiano maduro piensa y actúa de acuerdo a la voluntad de Jehová. Toma decisiones basadas en principios bíblicos y no depende de una larga lista de reglas para saber qué hacer. Es decir, pues como tiene esa comunión con el Padre, sabe qué hacer en el momento. Además, se caracteriza por obedecer todas las normas de Jehová, no solo por las que le convienen, y se esfuerza por vivir conforme a lo que Él espera de sus siervos. Entonces, 3 preguntas que quizás nos puede hacer meditar acerca de que si hemos no alcanzado la madurez, pero sí hemos madurado. Pues precisamente en base a este texto, pues la pregunta sería, ¿tomo decisiones basadas en los principios bíblicos? Siguiente pregunta, ¿obedezco todas las normas de Jehová o solo las que me convienen? Y la última, ¿me esfuerzo en vivir conforme a lo que Él espera? Si es precisamente, y yo creo que a la mayoría nos pasa, pues precisamente si no es que todas estas preguntas, pues tenemos como que reprobación. Y si es de que todas las tienen, pues sí, pues adelante, ¿no? Pero más que decir, ok, híjole, no estoy haciendo esto y esto y esto, primero que nada es gracias a Dios porque es que el Espíritu Santo pues está instruyéndonos y está redarguyéndonos y precisamente es la palabra que nos instruirá en justicia, nos instruirá en su palabra. Entonces, el Espíritu Santo nos está llevando a que precisamente nosotros ahora seamos maduros. Y me da pauta a esto. Cuando nosotros vemos que quizás, bueno, no que quizás, sino más bien hemos fallado en este crecimiento, en esta madurez, no tiene que llegar a ser una carga, ni tampoco una desilusión o algún otro pensamiento que
perdón, pensamiento más bien sentimiento que me haga retroceder. Al contrario, me da pauta a que precisamente conozcamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque la única manera de que nosotros podemos cambiar es con el Espíritu Santo. Él es el único que puede hacer una obra verdadera en nosotros. No van a ser libros de autocontrol, no van a ser libros de autoconocimiento para poder elevarnos y poder sentir nuestros sentimientos y poder... No, el Espíritu Santo es el único que puede llegar a hacer esta conversión radical en nuestras vidas. Habíamos visto de que precisamente el ser hallado en Él es precisamente una transformación profunda e interna en nosotros. Y esa transformación profunda, interna y radical en nosotros, el único que la puede tocar y la puede cambiar, la puede moldear, es el Espíritu Santo. Solo que sí tenemos que ser sinceros con Él. Para eso precisamente luego son estas meditaciones, porque de esa manera el Espíritu Santo nos llega a hablar y es para que nosotros nos expongamos ante Él. Pero no solamente se debe de quedar ahí. Obviamente debemos de exponernos ante el Espíritu Santo, pero igual la otra pequeña parte, pero que es muy esencial, es de que nos dejemos moldear. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros nos abrimos, bueno, no es que no sé si esta palabra correcta, nos abrimos ante el Espíritu Santo porque Él nos conoce completamente. No solamente es eso, sino que cuando nosotros ahora decimos, ok, lo voy a hacer conforme tú me dices, es completamente depender de Él y no nos damos cuenta, pero es el ser humano o los humanos estamos como que eh, siempre queremos tener nosotros el control. Siempre queremos nosotros, pues precisamente, tomar las riendas de las cosas y cuando nosotros nos rendimos a Él es, créanme, que un gran paso. Cuando nosotros decidimos hacerlo a su manera y no a nosotros, es el orgullo que nosotros tenemos de yo tengo el control, pues es quitado. Y es algo en el cual pues el Espíritu Santo comienza a moldearnos, comienza a forjar en nosotros y entonces vamos alcanzando esa madurez. Y sobre todo es para eso. O sea, cuando sea esta parte en la cual nuestro Espíritu Santo nos confronta con la palabra, no perder de vista la meta. ¿La meta cuál es? Agradar a Cristo, la meta es conocer a Cristo, la meta es hacer las cosas como Él le agrada. Entonces, cuando nosotros nos rendimos de esa manera, crecemos en madurez, pero igual nos ayuda a tomar decisión de no voy a salirme de esto. Mi meta es agradarle a Él. ¿Me va a costar? Le puedes decir al Espíritu Santo, me está costando mucho trabajo rendirte esto, pero aquí está. ¿No? Bueno, pues vamos al capítulo 3 versículo del 17 al 19. Y Julia, ¿me puedes apoyar, por favor? Sí, ¿sí me oye? Del 17 al 19, por favor. Ok. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ok, gracias. Bueno, primero que nada, ¿por qué crecer y por qué ser maduros? ¿O por qué es importante esto? Bueno, primero que nada, y dice, hermanos, sed imitadores de mí. Precisamente Pablo, para decir esto, sean imitadores de mí, no es para vanagloriarse, no es para que precisamente él se lleve todos los aplausos, sino que precisamente es para hacer ese ejemplo. ¿Por qué? Porque la segunda parte dice, porque por ahí andan muchos. Y nosotros hemos visto que precisamente por ahí, o así que prácticamente en el mundo, y personas con las cuales convivimos o incluso personas en las cuales nosotros podemos ver en redes sociales, son ejemplo, quizás gracias a Dios a nosotros no nos atrae, pero a mucha gente de nuestro alrededor sí le atrae. Entonces, cuando nosotros podamos crecer en esto, podemos llegar a ser ese ejemplo. Y las generaciones que vienen o hasta incluso hermanos que están quizás un poco débiles en la fe, pues van a mirar un ejemplo de Cristo en nosotros para que quizás en un momento nosotros seamos el ancla, porque realmente ellos tienen que ver el ancla a Cristo Jesús,
pero precisamente no su ancla o no su ejemplo sean esas personas que precisamente, pues como dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces hay mucha gente que está bombardeando y que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero nosotros, cuando nosotros decimos, yo voy a madurar, voy a crecer, es para ser ese ejemplo y poder decir como Pablo dice, sed imitadores de mí. Y no para que precisamente pues nos llevemos la gloria, sino que para que precisamente ellos puedan ver a Cristo y no se dejen influenciar, en este caso por personas que simplemente lo están llevando a una perdición, el no conocer de Cristo o a un desvío, hasta incluso de algunos hermanos que precisamente andan un poco débiles. Entonces, por eso es bueno de que nosotros crezcamos. Y de esa misma manera, nosotros tenemos nuestra puesta, nuestra vista en Cristo Jesús, por lo tanto, igual vamos a edificar a la iglesia. Vamos con esto y con esto terminamos el capítulo 3 del versículo 20 al versículo 21. ¿Es mi suegro el que sucede eso? Suegro, ¿me puede apoyar leyendo la última parte, por favor? Ya. Capítulo 3, del versículo 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gracias. Con esto, pues vamos a terminar, que precisamente en esto nosotros creemos. Creemos de que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también esperamos a nuestro Salvador. Y que precisamente quizás podemos hasta incluso pensar, ya ha pasado mucho tiempo, pero igual se basa en esto nuestra fe. Y en esto siempre tiene que estar en nuestra mente, que Cristo va a estar regresando, que Él vendrá ya no como la primera vez, que precisamente nació en un pesebre, sino que al contrario, vendrá con poder y con autoridad para establecer su reino y para que juntamente con nosotros estemos con Él por la eternidad. Entonces, esto es algo que tiene que estar en nuestra mente y que igual nuestros cuerpos, pues prácticamente como dice ahí, así que va a ser, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. A mí le comentaba yo hace tiempo a mi esposa que a mí me encanta lo que es el libro de Apocalipsis porque es bueno, es una revelación de realmente cómo, y es solo una pequeña parte de cómo realmente es la gloria de Cristo. Es donde podemos ver completamente su esplendor y ves tanta autoridad, ves tanto cosa que incluso Pablo, sí fue, pues, no, fue Juan, Bueno, trataba de describir las cosas conforme él trataba de ver las cosas conforme lo conocía. Pero es tanto que dices, wow, o sea, eso y muchas cosas más nos esperan con él. Entonces, debemos de tener esto en mente, debemos tener esto en nuestro corazón y precisamente con esto terminamos que así que nuestra meta, bueno, pues, así que nuestra meta es agradarle a Cristo. Nuestra meta jamás tiene que estar desviada de eso. Nuestra meta siempre tiene que ser agradarle a Él, ¿vale? Y bueno, vamos a orar. Entonces, mi amor, ¿me puedes apoyar orando por estas tres cositas? Que no dejemos de hablar de sus misericordias, de su verdad entre nosotros, también que busquemos madurar dejándonos moldear por el Espíritu Santo y que prosigamos a la meta de conocer y reflejar a Cristo, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos permites retomar nuestras reuniones semanales, Señor, y por todos los hermanos que están con nosotros. Gracias, Señor, por el estudio de hoy. Te pedimos que quede en nuestra mente, Señor, para poder seguir creciendo en, en nuestro conocimiento y sobre todo en nuestra relación personal contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a nunca dejar de hablar de ti, Señor, a nunca dejar de hablar de todo lo que has hecho, Señor, y de todo lo que sigues haciendo, Padre, de que como Pablo decía, no nos cansemos de repetirlo, Señor, repetir que todo es por tu gracia, Señor, que todo es por tu misericordia, Padre. También te pedimos que nos ayudes en todas esas áreas que aún tenemos.
débiles, Señor, que necesitamos madurar, Padre, para poder ser un buen reflejo de ti, Así Señor. es, Elena. En el nombre de Jesús. Como punto. Ayúdanos, Señor, a poder seguir caminando hacia nuestra meta suprema, que es el conocimiento tuyo, Señor, que es el poder verte cara a cara, Señor. Ah, Ayúdanos, Señor, a que no nos desviemos y si nos cansamos, Señor, ayúdanos incluso a que nuestros mismos hermanos nos puedan animar para continuar adelante, Señor. Que nunca se quite esa meta de nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por estos tiempos, Señor, y te pedimos que sigan siendo edificantes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Bien, pues con esto terminamos. No sé si tengan alguna petición de oración que quieran que oremos juntos, o si no, pues ya nos despedimos y nos veríamos primeramente Dios el domingo. Amén. ¿Está perfecto?